Saludos chiquillos, hoy les quiero mostrar este reportaje sobre la migración descontrolada, pero haciendo énfasis en el trato de personas, chiquillos, porque a una niña boliviana resulta que la habían vendido allá en su país de origen, Bolivia, para que sea esclava en Chile y trabaje gratis, obviamente, ¿no? Vamos a ver este reportaje que de verdad da mucho que hablar y las autoridades tienen que dar alguna respuesta, ¿no? Porque estamos hablando de esclavitud. Y Alejandro Rivera. Este niño tiene solo 4 años. Junto a quien dice ser su padre, ingresó a Chile por un paso no habilitado en Colchane, frontera con Bolivia. Mi hijito es chileno y yo vine aquí y pasó, me agarraron. Su relato cambió varias veces cuando lo interceptaron militares, que su madre estaba en Iquique, que se encontrarían una vez cruzara la frontera, que todos los papeles eran oficiales, pero nada de eso era cierto. Lo único claro es que este pequeño, al ser transportado así por la frontera, se convierte de inmediato en una víctima. Por fortuna para él, fue detectado a tiempo. No todos los niños en esta situación corren la misma suerte. Nadie sabe con certeza cuántos cruzan así nuestro límite fronterizo, ni menos qué ocurre con ellos una vez en Chile. Señores, y todo esto avalado por el gobierno con este plan de reunificación familiar, les pone pretexto para que después otras bandas criminales, bandas de trata, operen allá en Bolivia, en Perú, en Venezuela, donde sea, y mandan a los niños allá. ¿Y qué hacen después los niños en Chile? ¿Dónde terminan al final? Vaya a saber, ¿no? Muy interesante, vamos a escuchar esto de acá porque hablan de la niña boliviana. Lo que usted verá a continuación es el crudo ejemplo de dramas que se refugian en el silencio cómplice, en rutinas que adormecen la conciencia y el sentido común, hasta que alguien logra hacer la diferencia. Advertimos que lo siguiente puede herir sensibilidades, pero existe pleno resguardo de la identidad de la víctima. En un campamento de Rengo, región de O'Higgins, una niña es obligada a trabajar como un adulto más. Tiene solo 8 años. ¿Qué no hago así? Nadie en este lugar es su familiar directo. Su día a día no transcurre entre juegos, aprendizaje o muestras de cariño, que debiera ser lo mínimo. Aquí solo esperan que esta pequeña cumpla con lo que motivó su traslado desde Bolivia a este asentamiento en la zona central de Chile. Ella tenía que levantarse a las 4 de la mañana para comenzar a preparar la jornada de esta familia. Tenía que hacer las camas, barrer, la limpieza del lugar. Con 8 años de edad, esta pequeña boliviana estaba inmersa en una rutina que comenzó a socavar su niñez cuando apenas estaba comenzando. Su familia directa se deshizo de ella a cambio de dinero. Así son, señores, esa gente que están llevando no tiene alma, no tiene corazón, que venden a sus propios familiares. ¿Pueden creer eso? O sea, después en Chile les ofrecen plata por matar a alguien y lo hacen. Si su propia hija lo venden, imagínense lo que hacen con un desconocido. Por eso hay que ponerle un stop y un alto a toda esta mierda que está haciendo el gobierno. No sé con qué finalidad. Bueno, con la finalidad, una, de generar caos, de reventar todo lo que sean los hospitales, los colegios, joder la vida a los chilenos, y también hay uno que otro votante más de izquierda, ¿no? Por 350.000 pesos chilenos, su par en pesos bolivianos, la vende a un matrimonio de vecinos bolivianos quienes venían a trabajar a Chile. Ese fue el precio para vender su infancia y someterla a un ciclo de trabajo forzado y aislamiento. Algo 350.000 pesos vale la hija esa boliviana, señores. ¿Pueden creer? 350.000 pesos. Menos de un sueldo mínimo es lo que para ellos vale una persona. Tu hija. Qué gente de mierda, ¿no? Por eso después cuando uno dice, no, Edu, no diga qué gente de mierda. Y las tomas se prestan para eso, ¿eh? Las tomas allí, todos esos de las tomas sabían ahí que tenían una esclava y mucho rato callado. Una porquería de seres humanos. muy cercano a la esclavitud que ocurría detrás de esta puerta. Vivía en este campamento de trabajadores bolivianos muy cerca de una toma a orillas del río Claro.
En estos improvisados pasajes, esta niña deambulaba cuando quedaba sola. Buscaba compañía, a otro niño con quien jugar o incluso comida. Fue privada de su derecho a la educación y sufrió un maltrato psicológico y físico de manera constante. ¿Alguien vio algo? ¿Alguien sospechó? ¿Cómo es posible que se vulneren así los derechos de una niña a ojos de vecinos, del propio Estado? Pasa que para los inmigrantes ellos, eso es normal, pues. Entonces como viven en esa toma y están todos allí, para ellos es normal, siguen viviendo como en Bolivia. En Bolivia es normal, seguramente, de que compres un niño para que te trabaje como esclavo y empleado en casa. Es normal eso. En Perú también es normal eso. Chilenos y extranjeros viven en distintos lugares de esta toma. Los bolivianos a orillas del río. Golpeamos en casi todas estas casas. La respuesta siempre fue la misma. ¿No lo ubica usted como vecino de acá? ¿Alguno de ellos? Nos decían ya del sur y venimos. ¿Llegó hace poco? No, no la vimos. Allá, por allá creo que hay uno. Aquí al lado puede preguntar porque el señor Leita va para eso. En un entorno con ingentes muestras de todo tipo de carencias, la figura de esta niña parecía reunirlas todas. Toñita solía andar casi todos los días para acá solita. Tenía hambre y todo, andaba toda cochina. ¿Con hambre? Sí, hambre. Chacona venía a jugar con el hijo de ella. En julio del año pasado, quienes hacían llamar su familia en Chile denunciaron que había desaparecido. Un supuesto secuestro que camuflaba otra vulneración latente y oculta. La niña nunca había sido escolarizada, ni en Bolivia, ni en Chile. La niña ni siquiera tenía identidad en Bolivia. O sea, en la práctica, ella podría haber desaparecido y nadie se habría dado cuenta. Una vecina rompió la espiral de apatía adulta, de deshumanización, y decidió sacarla del lugar, llevándosela a Santiago. La niña había recurrido a ella, la vecina había visto los golpes que había recibido la niña durante varios días. No, porque esta basura, o sea, aparte de maltratarla, que la hacían trabajar y la tenían como un esclavo y la malalimentaban, aparte de eso, más encima, le pegaban, chiquillos. ¿Pueden creer esto? Qué gente de mierda, boludo. La vecina se había encargado incluso en varias ocasiones de darle comida. La niña pasaba sin comer. Esta mujer, que asumió el riesgo de rescatarla, tenía la intención de llevarla de regreso a Bolivia. Resulta paradójico, la pequeña extrañaba especialmente a su abuela, pero la policía estaba cerca. Solo quedaba una cosa por hacer: entregarla. En un terminal en Santiago encontramos a la niña. Ella estaba sola en el terminal, la habían dejado minutos antes, previa coordinación con Carabineros, y logramos traerla de vuelta a la región. Cuesta ponerle palabras a semejante vulneración. En una entrevista videograbada, la pequeña contó todo lo que había vivido. Una historia de maltrato y esclavitud infantil. Sirvienta en suelo chileno, de adultos que apenas notaban su presencia, más allá del cumplimiento de las tareas que le exigían. Si no le gustaba a la gente con las cuales ella se veía forzada a trabajar, se le privaba de comida, se le golpeaba o derechamente la tiraban a dormir a la intemperie. Si ya todo parecía de total falta de humanidad, restaba conocer la última parte de lo que hoy se investiga como delito. Esa abuela que tanto extrañaba a esta pequeña, su principal motivación para huir del cautiverio. Llegó a buscarla al hogar de menores donde hoy está viviendo, pero no por cariño ni preocupación genuina. Exigió que le entregaran a la niña y con su relato, vacío de todo tipo de emociones, terminó por aclarar su rol en los abusos que estaba sufriendo. Explica o intenta explicar por qué la niña está acá, indicando que se la había vendido a las personas con las que estaba en Chile. Entonces, no es que la abuela haya reconocido, ella, dentro de su estadio cultural, no oculta esta situación que es tan aberrante para nosotros. Claro, porque para ellos es normal eso. Ellos viven en toda la mierda esa. Ya, venda la guagua, total, dame 200 pesos, 350 lucas. Para ellos ha sido demasiado y a ojos cerrados la vendió. Para ellos es normal, chiquillos, eso. Por eso esta gente no tiene que entrar. Una vez, cuando hablamos de migración, ¿no? Justamente ayer hablaba, esta gente tiene una cultura, por así decirlo, mala, que pueden robar a cualquier niño por plata, ¿me entiendes? A veces un delincuente tiene su límite, un delincuente chileno, es un delincuente, no sé,
argentino, ponele, ¿no? Un delincuente promedio tiene sus límites. Dice, no, un niño no lo voy a robar, algunos que sí, otros no. Pero como que en Bolivia y en Haití, ellos no la piensan. Pues entonces para ellos un niño igual que un perro, que un gato, y lo regalan y lo venden por poca plata y lo hacen. Porque no saben las consecuencias grandísimas que tiene. Además, por ahí un delincuente más normal, chileno, por ejemplo, sabe, no, lo quiere hacer, pero después las consecuencias como que lo detiene y no lo hace. En cambio, los otros no la piensan y la hacen nomás. Era ella quien había vendido a su nieta. Fue ella la que abrió la puerta para que comenzara su precoz esclavitud. Era ella quien había vendido a su nieta. Fue ella la que abrió la puerta para que comenzara su precoz esclavitud. Ya con todos estos antecedentes, el delito estaba claro. Trata de personas con fines de servidumbre, en este caso de una niña de solo 8 años de vida. En el mismo campamento donde la pequeña debía cumplir con una interminable rutina de trabajos forzados e incontables episodios de violencia, la PDI... Pero miren lo que es esa casa, pues, chiquillos. Miren dónde vive esa gente. Y allí van a vivir todos esos haitianos que están llegando ahora en manada a Chile. Allí van a terminar. Y detuvo a todos los involucrados, incluyendo a la abuela. A la abuela. Secuelas, traumas, por cierto que habrá, pero es todavía más dramático entender que en casos así, no siempre las víctimas son conscientes de lo que están sufriendo. Las víctimas infantiles eventualmente pudieran no percibirse como víctimas inicialmente, no disponer de la capacidad, ¿cierto?, cognitiva o madurativa para poder entender o comprender a cabalidad, ¿cierto?, en el contexto en que están insertas. Hoy, esta pequeña vive en un hogar de menores, por primera vez quizás, experimentando lo que implica que otros se preocupen por su bienestar. Dejó atrás esos días de virtual esclavitud y servidumbre por parte de adultos, de castigos, de ser obligada a dormir a la intemperie por algún pequeño error. Es lógico preguntarse cuánto afectó todo esto su crecimiento, su inocencia, su infancia. Cuando con los psicólogos y los peritos ya habíamos terminado de entrevistarla, ella nos entregó un dibujo que era un retrato de ella, un dibujo, en una casita junto a un árbol y un pajarito. ¿Cachai? Quizás su manera de demostrar que por encima de todo lo que vivió, sigue siendo tan solo una niña, buscando esa oportunidad de comenzar de nuevo. Triste, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que nos ven a esta hora tienen hijos? ¿Cuántos hijos pequeños, como la niña que es protagonista de nuestro reportaje, con solo 8 años y esclava en un mundo de adultos, sometida a trabajos, a hambre, a frío? El reportaje muy bien lo dice, esto ocurre hasta que alguien hace la diferencia, y esto es clave, porque no existen estadísticas oficiales disponibles sobre casos como este. Es decir, no sabemos cuántos otros niños o niñas pueden estar a esta hora viviendo esa situación o una situación similar, pero intuimos que existen esos niños y quizás son muchos. Una realidad que nos duele, que nos impacta, pero que también nos invita a una reflexión. Es posible que el Estado, pero que también nosotros como ciudadanos hagamos algo más, sí, y es nuestro deber. Si usted escucha o tiene conocimiento de un caso así, no dude en ponerse en contacto con las autoridades. Salvará la vida de una niña o de un niño que merece ser vivida y no padecida como vimos en este caso. Y como dije, chiquillos, ¿no? ¿Quién está controlando ahora a todos esos niños y niñas, como dice la periodista, niñes, que están entrando desde Haití? ¿Acaso sabemos que de verdad son los padres, son los tíos, son los primos de los que están viviendo en Chile? ¿Cómo sabemos? Porque son del mismo color nada más, ya piensan que son familiares. Pero, ¿y dónde van a terminar? Me hizo acordar mucho un caso en Argentina, el niño Logan también desapareció y hasta ahora no se sabe nada de él. Y justamente, pues después en la frontera con Bolivia lo pasan por allí, en Bolivia le cambian los documentos y de ahí parten a cualquier parte del mundo, chiquillos. Esto de verdad es algo muy heavy y se tiene que tomar acciones porque estamos hablando de menores de edad que son esclavos en un país. Por favor, señores, háganse cargo de lo que están haciendo, ¿no? Y todo esto gracias a la migración descontrolada y al no poner orden en la frontera, ¿no? Así que, chiquillos, ya sabemos, a la próxima, el próximo presidente va a tener que poner la mano muy dura con este tema de las fronteras, una por el bienestar de la gente que vive en Chile y otra por el tráfico de personas que hay por allí, ¿no? Porque eso es
muy, muy peligroso porque podría afectar el día de mañana a cualquier cercano de uno, ¿no? Y hay que investigar también, chiquillos, a los que pagan, ¿no? Porque esta gente que está decidida a poner plata para comprar a un chico, hay que ver, ¿no? Después dónde termina todo esto, si de verdad son juzgados o no, y ahí tienen plata, ¿vieron? Para comprar a un chico, ahí sí tienen plata, pero para alquilar o para arreglar la porquería donde viven, no tienen absolutamente nada porque esta gente es así. Aunque tengan 5 millones de pesos, la mugredumbre va a seguir siendo la misma, chiquillos. Bueno, gente, si les gustó este video, esta reacción, este análisis, whatever ustedes le quieren llamar, la forma que pueden ayudar es suscribirnos al canal de Edo Luz para que ustedes den todas las noticias de Chile y de alrededor del mundo. No olviden de hacer lo que es absolutamente gratis. Y gracias por ver este video.